Buenas tardes, ¿cómo están? Un Hola, gusto. Un saludo para todos, ¿cómo se encuentran? Muy muy bien, un bien. gustazo. Bueno, ¿Cómo un te gusto, un llamas? placer. Camilo y Vicky. Camila y Vicky, un gustazo. Acá Noé y José. Oigan, ¿y en qué parte del mundo están? Nosotros, Nosotros estamos en Perú, en Lima. Órale, qué lindo. Ey. Es divino Perú, me encanta. sí, lo estamos disfrutando mucho, apenas llevamos 2 semanas y el plan es estar 2 meses. Y no, de verdad que ahorita estamos disfrutando mucho todo este sector de Miraflores. Es bien lindo, muy agradable, los parques, hacer deporte en la mañana por este malecón, de verdad que es algo muy lindo. Qué envidia Sí. les tengo a todos. No, Oigan, no hace el calor de Dubái, pero bueno, ahí nos vamos acostumbrando. Les quiero presentar a una amigaza de la vidaza, Ale, y ella está en busca de ver cómo le hace para utilizar todos los recursos del World Schooling hasta que se atreva a soltar su casa e irse a viajar por el mundo. Pero imagínense que cuando estábamos en la pandemia nos habló y nos dijo, ¿saben qué? Que yo quiero ver cómo le hacen, yo quiero viajar con ustedes, me voy con mi familia, la semana que entra nos vemos en Egipto. Y nosotros, y entonces viajamos un ratito juntos, nos la pasamos bomba. Ella regresó a su México adorado y nosotros nos quedamos allá. pues sí, Está en México. sí, yo estoy en México, vivo en Cuernavaca y di con Lalo y con Tania porque yo estudié educación. Todos los proyectos que he hecho a lo largo de los últimos 20 años han tenido que ver con educación no escolarizada. Eh, Mi tesis se llamó Yo no fui a la escuela, fui al cine. Y entonces, a raíz de todo eso, a raíz de que nació mi hijo, empecé un proyecto que se llama en México, que era ¿A dónde ir con niños? Y esto es como nada más la intro para decirles por qué estamos en esta conversación, pero mi intención ahora, hoy puntual, es hablar justo del World Schooling y de que hay gente que se dedica a viajar con ustedes. Realmente lo que les decía Tan es que hay mil formas de hacer el World Schooling y puede ser desde agarrar e irte de viaje como ustedes, tres familias, o aplicar. Nosotros estuvimos 5 años fuera del sistema educativo y nos dedicábamos justamente a todo lo que fuera alrededor de nosotros. Yo escucho mucho en las mamás y en los papás, como todos los miedos de mi hijo no va a tener estructura, mi hijo no va a tener ritmos, si quiere ser profesionista no va a encontrar el camino. Entonces, bueno, era un poco poder compartirle a toda esta gente llena de miedos que escuche a tres familias maravillosas que están viviendo de viaje y que se ven felices, plenos y súper conectados con sus hijos y que nos compartan sus historias. Desde ahí nos motivó a empezar con el World Schooling. Para empezar, a mí me gustaría hacer un comentario. Esa situación en la que a veces papá y mamá no están en la misma página. Y nos ha pasado en varias ocasiones que nos escriben por redes sociales familias con una motivación, con unas ganas, qué rico empezar a hacer eso que ustedes hacen, pero ¿cómo hago para convencer a mi esposo o cómo hago para convencer a mi esposa? Y es algo que para nosotros, en definitivamente, es algo supremamente importante que papá y mamá estén en la misma página. Porque si, yo creo que si en nuestro caso uno de nosotros hubiera tratado de convencer al otro, esto no hubiera rodado o no vendría rodando como satisfactoriamente viene para nosotros. Siempre sería un punto de inflexión ante cualquier dificultad. Ah, sí ve, usted fue usted fue el de la idea y usted fue el que tomó la decisión. Entonces siempre se convertiría en un camino de discusión de la pareja y para nosotros es fundamental que la pareja ruede bien para que la familia pueda rodar bien. Entonces, quería solamente hacer ese comentario. Realmente es fundamental que papá y mamá estén alineados y eso antes de comenzar debe quedar muy claro para ambos.
claro que en redes se ve muchas veces lo bueno, lo bonito, ¿cierto? Eh, y es lo que la gente piensa, pero realmente lo que se ve en redes es la punta del iceberg, ¿cierto? Para que todas esas cosas sucedan, tienen que pasar por debajo muchas cosas y muchos acuerdos. Y la verdad, alguien nos preguntaba, pero pues solamente les pasan cosas buenas. Y la verdad es que todo depende de la actitud con la que uno vea esas cosas no tan buenas que le pasan, porque van a haber aviones que te dejan, viajes que no salen como los planeas, niños que no se adaptan a la rutina, o sea, van a pasar cosas, pero si los dos estamos de acuerdo y yo no convencí a Camilo, Camilo no me convenció, esto lo asumimos juntos, no es echándonos culpas, ¿cierto? Entonces, creemos que la base, en nuestro caso del World Schooling, es que hayan acuerdos desde el principio para que las cosas rueden sin echar culpas, ¿cierto? Bueno, Claro. entonces para responder la pregunta ahora sí, ¿cómo fue que comenzamos el World Schooling? Eh, Hacer un resumen rapidito porque la historia es muy larga, ¿cierto? Todo comenzó con la pandemia. Nosotros éramos una familia supremamente convencional. Éramos una familia con los hijos en los colegios. Tenemos una empresa en Colombia, entonces era el trabajo alrededor de la empresa y con un ritmo de vida muy normal. Era despertarse muy temprano, empujar a los niños rápidamente para que desayunen y se vistan rápido porque ya nos tenemos que ir para el colegio. Los dejábamos al colegio y no los volvíamos a ver hasta el finalizar la tarde, porque después del colegio, cuando acaban las clases, entonces hay que estar en que las clases de arte, que las clases de música, de deporte. Entonces terminaba uno recogiendo a los hijos a las 5 de la tarde y mientras llegamos a la casa era una hora más y había que llegar a hacer las tareas, a todos cansados, a preparar la comida y ya casi que acuéstense ya porque ya mañana será otro día. Esa era una rutina muy normal en la que hoy están inmersas millones de familias en todo el mundo. Pero llegó la pandemia y con la pandemia llegó el espacio y la reflexión para nosotros y empezamos viendo lo que estaba pasando con los colegios, con ese bregando a hacer virtualmente lo que venían haciendo de forma presencial y nosotros empezamos a cuestionarlo y empezamos a aprender sobre el sistema educativo, empezamos a interesarnos por otras opciones de educación, empezamos a ver muchos documentales en internet y esa información nos fue calando, fue haciendo eco en nuestro interior y eso se volvió en ese tema permanente de discusión entre mi esposa y yo durante la pandemia y fue demasiado enriquecedor. Muy rápidamente nos dimos cuenta que ya no queríamos más el sistema educativo, ni durante la pandemia ni después de la pandemia. Entonces empezamos a prepararnos sobre qué era el homeschooling y empezamos a hacer un diplomado precisamente con una mexicana que admiramos mucho, que se llama Priscila Salazar, y tiene toda una escuela sobre la educación por fuera del sistema educativo. Hicimos con ella esa formación, nos llenamos de valor, nos llenamos de argumentos y rápidamente decidimos no más colegios, los sacamos. Nuestro hijo mayor estaba en tercero de primaria, Guadalupe estaba en primero y Francisco estaba haciendo un grado que era transición. Entonces decidimos de un momento a otro, ya, cerramos esto. Siga usted con la historia, con el resumen. Sí, fue muy rápido. Nosotros, pandemia comenzó en marzo, que comenzó la cuarentena en marzo, y nosotros al 30 de abril, pues nuestros hijos estaban en colegios privados, entonces decíamos, bueno, 30 de abril, hoy le decimos a los colegios no vamos más o mañana hay que volver a pagar pensión. Entonces, desde el 19 de marzo que comenzó la cuarentena al 30 de abril nos preparamos, nos documentamos y nos armamos de valor y el 30 de abril enviamos cartas a los colegios y dijimos muchísimas gracias, hasta hoy no vamos más, mañana nos encargamos nosotros, o sea, ni siquiera dejamos que los niños terminaran porque era calendario B, entonces terminaban entonces dijimos ya, o sea, ese día dijimos no más
y comenzamos como a educarlos, a formarlos nosotros y bueno, pues como empezar como todo el proceso. Que, Ahí fue. exacto. Entonces ya una vez tomada esa decisión, nosotros conocimos lo que es el homeschooling y empezamos nosotros a vivirlo a nuestra manera. Yo creo que más adelante vamos a desarrollar cómo lo hicimos, pero ya con el tiempo fuimos descubriendo que, bueno, eso que estamos haciendo ahorita aquí en casa, que se llama homeschooling, empezamos a ver que hay personas que lo hacen viajando y a nosotros nos llamó mucho la atención eso. De hecho, nosotros teníamos unos tiquetes comprados para Turquía, mi esposa y yo solos, pero los hijos nosotros lo que hicimos fue comprar los tiquetes de ellos y empezar a hacer lo que se conoce como el world schooling, que básicamente es continuar una educación, pero aprovechando toda la riqueza que nos permite los viajes para conocer otras culturas, otras historias, a tomar el aprendizaje en viaje. Y eso, esa idea nos encantó, vimos que lo podíamos hacer y nos arriesgamos a empezar. Nosotros empezamos a viajar en pandemia, entonces mientras todo el mundo estaba en cuarentena, nosotros estábamos viajando, entonces íbamos a museos y todo, pero pues solos, porque éramos los únicos que estábamos viajando. Entonces comenzó en pandemia el World Schooling. Qué interesante la historia, muchas gracias por compartir. Yo creo que hay muchas cosas similares de pronto en las historias, pero qué bonito escuchar. Me impresiona también la velocidad con la que lo decidieron y lo hicieron. Felicidades. Sí, pero yo creo que parte de eso, que no fue convencernos, sino como las decisiones las fuimos tomando como, ve, ¿qué tal si? O sea, casi que siempre preguntándonos, ¿y qué tal si lo sacamos? Pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no nos funcione, pues volvemos y los inscribimos en otro colegio y ya, o sea, ¿cierto? Tomamos igual la decisión de vendamos todo y nos vamos a viajar. Bueno, y si no nos funciona, pues volvemos a Colombia y compramos otra vez las cosas y seguimos. O sea, como que no, como no fue convencer al otro, entonces era como, bueno, ¿y qué tal si nos vamos a viajar? ¿Y qué tal si? Entonces creo que eso facilitó que tomáramos las decisiones rápidamente. Y van 4 años y no ha pasado un solo segundo que nosotros digamos, vamos a volver al colegio. O sea, no, eso no tiene no tiene chance. No. O sea, ni un solo minuto nos hemos arrepentido de haber retirado a nuestros hijos de los colegios o del sistema educativo. O sea, incluso, y lo hemos hablado también, no nos imaginamos cómo sería nuestra vida con los niños otra vez en colegio. O sea, no sé cómo vaya a sonar lo que voy a decir, pero yo creo que es transparente lo que voy a decir. Y es, imaginamos que sería un daño para nuestros hijos si los metiéramos al sistema escolar. Por el tema de bullying, bueno, por muchas cosas que seguramente vamos a hablar, pero en nuestro caso, y los colegios son muy buenos, los colegios en los que estábamos súper agradecidos con ellos, pero la verdad es que el sistema como tal, para nosotros hoy, no encajamos en que nuestros hijos estuvieran otra vez en el sistema. Sí, ya nos irán contando porque hay varias cosas que yo me muero de ganas de preguntarles a todos, pero igual que nos cuenten ahora su historia, Noé. Bueno, Ven. un gustazo estar acá con gente que, o sea, nos sentimos apapachados al sentir que estamos como en la misma onda o frecuencia. Éramos dos chamacos muy informales, yo muy trabajadora. Mi tema era el workaholic y José lo opuesto, ¿no? José no era tan workaholic, era más fiesta, más... No, yo trabajaba igual, pero sí mis recursos y mi energía eran mixtas, no era tan clavada en una sola actividad. Yo era más la nerd y acá encontré al rockero y ahí se fusionó como la canción de Aterciopelados. No sé si la conocerán, la que dice dúo dinámico. Entonces, bueno, nos juntamos, somos papás y desde el momento en que quedamos embarazados, como que un chip de conciencia se nos activó y dijimos, ok, ya, él baila fiestas, yo un poco más, o sea, el trabajo continuó, pero un poco más ya haciendo el equilibrio, la armonía. Y desde el embarazo empezamos a ver sistemas educativos, aunque no lo puedan creer. O sea, íbamos embarazados a ver un sistema educativo muy dinámico que acá se estaba dando con un personaje que gracias a Dios después no lo hicimos, pero que ya más o menos lo tanteamos, que era un sistema
interesante educativo, muy costoso, que tenía que ver con la interacción de diferentes idiomas. El niño iba a estar relacionándose con alguien de China, de Rusia, desde chiquitito, y a los 3 años ya iba a terminar hablando 5 idiomas. Desde ahí empezamos también como ustedes, como Vicky, como Camilo, a estudiar documentales, ya todo como que nos empezó a carburar, y prácticamente les podemos decir que nos hemos mudado muchas veces en México, y después de algo que fue el terremoto en México, a José se le ocurre la gran idea de comprar una motorhome, una casa rodante. Yo venía del mundo del lujo, era directora de 10 marcas de lujo para toda Latinoamérica. Estaba creando mi propia empresa que era en bienes raíces. Y cuando José me habla de comprar una camper o un motorhome, yo le digo, vos estás loco. O sea, yo me imaginaba vendiendo pulseritas. Acá la familia López Palacio sin dinero, yo imaginándome ahí cómo hago el dinerillo vendiendo pulseras a los hippies, ¿no? Claro, se imaginó automáticamente, claro, Mi programación, dijo. claro, programación hippie. Casa No, rodante, demasiada libertad, esto no puede ser. hipismo total. Y yo le dije, estás loco, pero sin embargo, así como dice Camilo, la pareja tiene que estar con una locura cierta en conjunto, porque al final de cuentas lo acompañé a ver 2 o 3 motorhomes que él había visto en Mercado Libre o en Facebook, y cuando las empiezo a mirar digo, bueno, no está tan mala la idea. Y entonces terminamos comprando una motorhome, la segunda que vimos, creo que fue, Sí, y esa motorhome estuvo durmiendo 3 años en un estacionamiento donde José la empieza a arreglar, y de pura sincronía, yo le llamo sincronía, no le llamo casualidad, el 8 de marzo del año 2020 tomamos la decisión de salir de vacaciones 15 días después de estar 3 años sin parar trabajando en la ciudad. claro. Y fue como, bueno, vamos a probar, Vamos a ver. vamos a probar tu camper, pero oye, ojo que si yo no me adapto a esto, si me siento muy insegura, casi durmiendo en la calle, nos vamos a un hotel o un Airbnb. Sí, sí, no pasa nada, está bien. Entonces esa fue como fue el compromiso, ¿no? Como salir a probar el camper, que iba a ser como nuestro vehículo, y nuestra misión era Ciudad de México hasta la Riviera Maya, ¿no? Esa era la tirada, pero si por ahí, por Veracruz, ya la cosa no andaba bien, estábamos abiertos a cambiar el plan, ¿no? De irnos a un hotelito y de volverme yo con mi camper y a venderlo, ¿no? A un hotelito 5 estrellas. Sí. Ahora te vienes a mi mundo, ya me llevaste a tu mundo, ahora ya vente para acá. Claro. Pero el hotelito 5 estrellas se Ya convirtió el tenían camper. bebé, correcto. ¿Eh? En ese momento ya tenían bebé, correcto. Ya tenían bebé en ese Teníamos momento. 2 hijos. Sí, Teníamos a sí, sí. Dante, Ah, que en ese momento tenía 3 años, no, 4 años, 4. y Cal tenía 1 año. 1 año y cachito, sí, sí, que esa fue una de las excusas también de no probar el camper antes. Que era como, Claro. oye, ¿cómo tan chiquito? Estábamos embarazados antes, entonces como que no se dio Y todos los prejuicios que tienen con, oye, la carretera y México y los niños y esto, o sea, puras cosas que en realidad la gente te habla, pero no de primera mano, ¿no? Sino que lo que escuchan, lo que constantemente están vibrando y no es la realidad para nada, ¿no? Pero ahí les contaremos. Esta es como una ley número 1, o sea, siempre estamos como sociedad escuchando cosas que no experimentamos en carne propia y nos quedamos sin probar algo o sin experimentarlo por el qué dirán o por lo que dijeron o por lo que dicen las noticias que están pasando. Y eso realmente es una falacia, porque al experimentar para nosotros 3 años estar viajando por todo México, o sea, en el lugar donde sí tuvimos un incidente es en el lugar donde menos hubiéramos pensado, que fue en la Baja California, a las 10 de la mañana, que sí ingresaron al motorhome, pero fue una cosa, un robito ahí medio inocente. Pero todo el tiempo que viajamos en México, gracias a Dios, estuvimos súper protegidos, y lo más hermoso que hemos encontrado ha sido la gente, ¿no? Más allá del paisaje, del lugar y todo, la gente de México es increíble, y nos fue increíble realmente. Realmente nos fue increíble con los mexicanos, nos invitaron a sus casas, o sea, ha sido una experiencia divina.
La cuestión acá, les vamos a contar brevemente, el 8 de marzo salimos de viaje, llegamos al sur, y el 12 de marzo empieza a rondar todo el tema de la pandemia. Entonces, nosotros empezamos a decir, oye, no puede ser, 3 años trabajando, duro, porque acá Argentina, chileno, extranjeros, en un país que no es nuestro, inmigrantes, o sea, trabajando, y dijimos, no puede ser que nos tomemos 15 días de vacaciones y que Estuve esperando 3 años porque se subiera al camper y llega cae esta esta cosa. cosa. Entonces, yo dije, ¿saben qué? Y ojo, que estudié economía. Este sistema económico me tiene recansada porque no puede ser. Entonces dijimos, ojalá que corten todas las barreras hasta llegar a México, porque yo no pienso regresar a la Ciudad de México a meterme a un departamento. O sea, no vamos a Claro, hacer eso. ir a meternos a Definitivamente una no. cajita de fósforos con el pánico de todo el mundo. Y ya nosotros ya habíamos llegado a Tulum, a todo esto le encantó la onda del camper, tanto que nos prestaron un departamento en Tulum de unos amigos que se lo habían recién comprado. Y dijeron, oye, casi como de pobrecitos, ¿no? Oye, llegaron, me imagino, están aburridísimos de dormir en el auto. Les pasamos nuestro depa porque nos lo acaban de entregar y estrénenlo, disfrútenlo y nosotros, ¿cómo le decimos que esto que acabamos de experimentar no tiene nada que ver con eso? O sea, ¿cómo ser mala onda, ¿no? Y sí, nos quedamos un par de días y reconfirmamos que el verdadero lujo era estar en el motorhome con nuestras cosas, enfrente de la playa o en el bosque o en algún lugar compartiendo con otros viajeros. O sea, era otro rollo, ¿no? Entramos como en otra dimensión completamente desconocida para nosotros y nada, empezó todo maravilloso. Para nosotros fue un segundo concepto de que al final nos enseñan de que las raíces y que compres propiedades y que... Ok, no. Que no compren propiedades. Y se ofreció. Se puso. Sí. lo que hay en el planeta, que es una maravilla, apreciarlo, a quererlo, a aprender. Y justamente todos estos valores van hacia lo que se llama el world schooling, ¿no? O sea, que los niños pudieran entender por qué tenían que estudiar inglés o por qué tenían que saber inglés, porque el amiguito de enfrente era una familia polaca que había vivido en Canadá y que nada más hablaba, el idioma en común era el inglés. Entonces, ¿qué hace este tipo de viajes? Entender para qué tenemos que saber lo que tenemos que saber, ¿no? Bueno, dicho hecho, nos quedamos 4 meses parados en Chetumal con 8 o 7 campers que eran parejas mayores de Austria, de Alemania, de Canadá, de Estados Sí. Unidos, de varios lugares. En esos 4 meses nosotros con Dante, nuestro hijo, le enseñamos a leer, a escribir, o sea, empezó, ¿no? A escribir, a leer con las letritas, Claro. poníamos en las piedritas letras, le hacíamos O sea, combinar. como por primera vez nos hacíamos cargo de algo que estábamos endosando y que sentíamos que estaba bien, ¿no? Entonces, al tener este contacto de primera mano, decimos, oye, pero pues, aprende rapidísimo y yo pues no me veo tan mal de maestro porque al final me gusta, ¿no? Que lo que le voy diciendo lo va absorbiendo y lo que necesitamos saber en conjunto los dos lo aprendemos, ¿no? Como en el día a día. También le enseñamos a nadar. También aprendió a nadar, que estaba... Y también aprendimos algo muy loco, porque en el proceso sale un programa llamado Niños de Ahora, que nosotros sí lo seguimos, que nos ayudó mucho, pero cosas que le teníamos que enseñar. Yo, entre paréntesis, volvía con José, mientras tomábamos el cafecito, y le decía a José, José, estamos programando a Dante. O sea, ¿para qué le va a servir esto? Porque nos daban como ciertos parámetros de cosas que había que enseñarles. Y vos te das cuenta que le estás tratando de insertar algo al niño que es realmente una programación, ¿no? Por ejemplo, Que no es natural. Que no es no es natural. natural y no sé para qué le va a servir después. Y también sale una programación tuya como papá de que por qué no está aprendiendo. O sea, ahí te sale tu programa que lo aprendiste de chiquito, ¿no? Y dices, bueno, sí, tengo la duda, yo estoy consciente que esto no le va a servir, pero tengo
el bichito de que, pues sí, mejor que lo aprenda, ¿no? Y si no lo aprende con ese ritmo, ya te empiezas a desesperar. Todo ese tipo de flow lo fuimos pasando. Lo fuimos pasando y también lo hemos sentido durante ese momentito que fue nuestra primera experiencia, como que es al final también no sé si decir esto, porque es como una inyección de algo que el niño realmente no necesita en ese momento. ¿Me explico? Las prioridades para nosotros en ese momento era que Dante aprendiera, que jugara, sobre todo, que jugara, que se aprende mucho jugando, que se aprende siendo libre y que a la vez estuviéramos muy en comunidad como familia, porque de nada sirve que tú mandes a tu hijo a Harvard si de los 0 a los 8, 9 años no has hecho una gran base en su estructura de valores, de seguridad, autoestima, ¿sabes? O sea, el chico que justo cuando estábamos embarazados fuimos a ver el programa, hablaba de eso, decía, yo soy un hombre hijo de un expresidente que he ido a Harvard, soy no sé cuántas cosas tengo y tengo una depresión muy profunda. Y esto y nosotros después escarbando y analizando y conectando, ese fue una ausencia de presencia paternal, maternal de los 0 a los 9. Entonces, toda esta razón de nosotros continuar este flow de lo que empezó como un viaje divertido, al llegar a la Ciudad de México después de 4 meses a comprar un departamento que teníamos que escriturar, porque ahora sí la inmobiliaria estaba apurada, llegamos a ese proyecto que habíamos comprado hace 4 años que nos entregaban en la pandemia, llegamos a la cajita que habíamos comprado, cortamos la banda, entramos al departamento y dijimos, ¿en esta jaula vamos a vivir? ¿Cómo? Y ahí agarramos todo, justo compramos jaula con bodega. Hicimos todo en la bodega, rentamos el departamento, no lo vendimos, lo pusimos a la renta y dijimos, nos vamos, nos arriesgamos y ahí volvimos por otros 2 años más. Entonces, como que eso, ¿no? O sea, básicamente ese fue nuestro input, nuestro inicio y que la verdad estamos muy felices de habernos salido y haber intentado, gracias a este empujoncito que fue el 2020. Claro, ese empujón fue como un reseteo porque nos quedamos ahí. Si bien estábamos en Chetumal, pero con vista hacia Bacalar, en un lugar muy tranquilo y en el rollo de que todo el mundo estaba encerrado, prácticamente vivimos al aire libre, conectamos nosotros un poco más también como pareja, porque teníamos 8 metros cuadrados para discutir todo tipo de problemas, arreglar, solucionar y continuar, ¿no? Porque no había ni para dónde escaparse, ¿no? Nos decían, ya me voy al cuarto de al lado, o me devuelvo a la Ciudad de México y no tenía ni cómo. Voy al baño del camping. Exacto, me voy al baño. Hoy duermo en el baño del camping. Entonces, o sea, sí fue un reseteo como tal, fue el contacto real con nuestros hijos, enfocarnos en el tema y hacernos responsables de la educación. Nos dimos cuenta que sí podíamos y nos fortalecimos y nos conocimos un poco más de pareja y ese fue como nuestro motivador. Se nos fue un poquito más larga la respuesta, pero así partió todo. Maravilloso. A ver, Lalo y Tania, les toca. ¿Otra vez arroz? Pero háganla más cortita, no nos van a contar. Vale. Oye, lo que pasa es que Ale está teniendo unas entrevistas con Tania todos los martes, entonces pues yo, y ahorita que estoy hoy viendo el video en YouTube, pues todo esto ya lo llevamos platicando durante unos días. Bueno, ahora que lo platique Lalo para que mínimo oigas otra voz. Sí, si quieren, o sea, para la gente que ya ha visto las otras, ¿no? O sea, uno, invitarlos a que vaya a ver la otra, pero quien no la ha visto, que puedan entender por qué están en esta charla y cuánto tiempo llevan viajando y cuáles han sido, por ejemplo, estos beneficios que ven cada una de las familias en el tema de el salto al world schooling, porque creo que no solo es el educativo, sino hay todo un cambio o sea, me da la sensación de que el world schooling no es una forma de educar, sino es una forma de vivir. Claro. Tal cual. Pues mira, o sea, nosotros, igual que todos, empezamos también cuando los niños empezaron a crecer, empezamos a estar, pues, a ocuparnos de la educación, de cómo, en qué escuelas los íbamos a meter. Entonces, la realidad es que igual que todos, veníamos de un sistema totalmente tradicional,
de familias en la escuela, de yo trabajar todo el tiempo. Y de pronto empezamos a preguntarnos, o sea, bueno, primero metimos a los niños en sistema Montessori, luego sistema británico, luego el sistema constructivista. O sea, siempre estábamos como en busca de la mejor educación, pero al final del día no nos acomodaba ninguna educación. Y cuando llegó el momento en el que vimos que el sistema educativo, no importaba qué tipo de escuela fuera, es que el sistema educativo no nos interesaba para nuestros hijos porque simple y sencillamente no nos acomodábamos ahí. Entonces fue que primero pusimos una escuela. O sea, nuestra primera solución fue poner una escuela con nuestras propias clases, nuestras propias materias. Entonces empezó esta escuela en Ciudad de México, luego nos fuimos a vivir a Tulum. Justamente Tulum para nosotros también ha sido un parteaguas en nuestra vida. Cada vez que vamos a Tulum algo sucede en la familia. Pero bueno, nos fuimos a Tulum, empezamos otra escuela en Tulum, éramos como 12 familias y bueno, nos juntamos entre todos, eran casi todos diferentes nacionalidades y entonces cada quien en la escuela iba aportando diferentes sistemas educativos que tenían en sus países. Entonces, bueno, hicimos ahí una mezcolanza, la verdad es que estaba súper padre la escuela. Al día de hoy, unos padres de familia se quedaron con ese proyecto y hoy es la escuela más exitosa que hay en Tulum, la más grande. Pero nosotros estando en esa escuela, aún siendo nuestra propia escuela, y nosotros dábamos, o sea, poníamos a los profesores las materias, nosotros tomábamos las decisiones de lo que los niños iban a aprender, bueno, pues con todo y todo, seguíamos sin que nos gustara el sistema. Finalmente, de ahí, el siguiente paso que dimos, dijimos, bueno, pues vamos a sacarlos y vamos a empezar a hacer el homeschooling. Entonces, lo primero que hicimos fue empezar con los programas, empezar o sea, descargar información, pero luego nos dimos cuenta que pues era lo mismo, ¿no? Traer la escuela, pero ahora en la casa. Entonces, en esa estructura también yo decía, me quiero matar. No, era horrible. Y decíamos, esta no nos acomoda. Y me gusta ser yo la maestra y la mamá, pero no estructural. Entonces, de ahí empezamos con la idea de los viajes y dijimos, a ver, no, o sea, pero aparte con los niños, platicado en consenso, decíamos, a ver, ¿qué sería lo ideal? Así como más nos gustaría a todos aprender. Y pues obviamente llegamos a la idea de que viajando y en ese momento para ellos el viaje eran vacaciones, ¿no? No, pero decíamos, queremos más tiempo con ustedes, queremos despertarnos más tarde, o sea, daban muchísimas razones divinas y decíamos, y aparte, si le agregamos los viajes, va a ser de lo más enriquecedor. Claro. Entonces empezamos con lo de investigar cómo le podíamos hacer. Bueno, nosotros creímos que estábamos descubriendo el hilo negro con lo del homeschooling. Organizamos todo, preparamos el viaje, nos tardamos un ratote. O sea, la verdad es que no fue tan rápido en tomar la decisión porque no, o sea, no teníamos ni idea de cómo hacerle, por dónde empezar. Entonces, de plano nos pusimos una fecha porque ya traíamos la idea en la cabeza, ya habíamos dicho vamos a hacerlo, pero el tiempo se iba pasando y no lo estábamos llevando a cabo. Entonces nos pusimos una fecha y dijimos el 1 de enero del 2015, como sea, con lo que tengamos ahorrado, con eso empezamos el viaje. Y conforme se iba acercando la fecha, decíamos, ay mamá, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Porque pues sí veíamos que nos faltaba, o sea, no teníamos ni idea de por dónde empezar. Para 8 años con 4 niños. Entonces, pues cuando llegó la fecha, pues empezamos, ¿no? Y sobre el camino empezamos a ver, empezamos a aprender, o sea, nos dimos cuenta que pues, o sea, no teníamos un ingreso fijo, no teníamos rentas, no teníamos nada que nos estuviera generando el poder estar viajando sin generar en el camino. Entonces fue que poco a poquito empezamos durante el camino a generar y a ver cómo le hacíamos, pero conforme íbamos viajando, nos dimos cuenta que todo lo del homeschooling y que los niños estuvieran bajando programas, vimos que lo que estaban aprendiendo, tanto en estar con nosotros, en lo que estábamos, familiar. en lo que estábamos desarrollando como esa conexión entre papá e hijos, porque la verdad es que yo tenía, o sea, Tania sí tenía la conexión con los niños muy profunda porque siempre estuvo presente, pero yo era el papá que se iba a trabajar y igualito que Camilo, o sea, yo no regresaba hasta en la noche y me encontraba a los niños dormidos de lunes a viernes, ¿no? De lunes a jueves. Entonces, empecé a hacer esa conexión con los hijos, empecé a volverme yo su
su maestro, empecé a acompañarlos y entonces empezamos a desarrollar una relación inimaginable. O sea, para mí en ese momento, pues yo mi experiencia que tenía de mi papá y de mi papá con el abuelo y lo que yo siempre había oído, pues no tenía que ver nada con lo que estábamos viviendo. Y entonces conforme fuimos avanzando en el camino, veíamos lo que los niños estaban aprendiendo y entonces poco a poco fuimos soltando lo del homeschooling y el aprendizaje que hagan. Dijimos, lo que estos niños están aprendiendo no tiene igual. Entonces, sobre su curiosidad y aprendían en vivo y a todo color en los lugares, aprendían historia, geografía, pero era porque estaban en el lugar, porque conocían los ríos, porque estaba calientito, porque estaban viviendo en la pirámide, o sea, pero todas las vivencias eran aprendidas de acuerdo a la experiencia, no de memoria, y veíamos que eso no tenía precio. claro, y entonces poquito a poquito, pues fuimos confiando, obviamente, pasando de todo, pues ahora sí que ustedes, o sea, los que ya viajaron y los que están en el camino, saben que puedes vivir todo tipo de situaciones. Por ejemplo, como decía José, nosotros en México no tuvimos un solo problema de ningún tipo. Toda la gente fue espectacular, nos abrieron las puertas en todas las ciudades, en todos los estados, pueblos, comunidades, a donde llegáramos, siempre nos abrían las puertas. Entonces, conforme íbamos avanzando, nos íbamos dando cuenta que era facilísimo. O sea, tenía sus complicaciones, pero, por ejemplo, la gente me preguntaba, oye, ¿y no te da tensión, no te da estrés pensar en que mañana no tienes en dónde dormir y que a lo mejor cuando nos quedamos sin dinero, que no tienes con qué pagar un hotel? Y les decía, mira, cuando vivía en la otra vida y tenía negocio, pues mis pensiones eran los proveedores, los empleados que había que pagar la nómina, el seguro social, Hacienda, la delegación, los permisos. Ahora lo único que me tengo que preocupar es de pagar el hotel del día siguiente. Entonces, no, la verdad es que no estoy preocupado, ¿no? Entonces, como que nos fuimos relajando y nos fuimos aprendiendo. Era preocupante porque yo vivía en una vida a todo lujo, donde yo no me tenía que preocupar por nada más que por jugar con mis hijos. Y al aventarnos al ruedo yo a veces decía ya auxilio, socorro, cuando se ponía la cosa gruesa, porque yo no estaba acostumbrada a tener ni media presión en mi vida. Pero aún así decíamos, no, pero esto que estamos viviendo solamente lo podemos vivir haciendo esta aventura y creo que es la mejor decisión que pudimos haber tomado. Y bueno, ya para terminar esta presentación pequeñita, como dijo Camilo, ya llevamos ahorita, vamos a cumplir 10 años viajando. Después de 4 años salimos de México, llevamos ya poquito más de 5 años fuera de México y no nos arrepentimos ni un minuto, ni un segundo de haber tomado esta decisión. Lo único, o sea, mi único momento de arrepentimiento ha sido pensar por qué no empecé a hacer esto antes. Pero pues o sea, tampoco me arrepiento, ¿no? Porque pues todo fue en el momento que tenía que ser. Pero para mí, para Tania, para los niños, es la mejor decisión que pudimos haber tomado en nuestra vida adultos, como padres, como pareja y como familia. Oigan, bueno, yo una pregunta que yo creo que es como la pregunta que todo mundo se hace, y que está bueno que haya 3 familias que la compartan, es, oímos esta historia y da la sensación de que son multimillonarios viajando y que entonces tienen esta posibilidad de dedicarse a viajar. Compártanos cómo le hacen, porque, ¿sabes? Es interesante cómo el otro día, justamente en una de las conversaciones que grabábamos con Tania, ella me decía, es mucho más barata mi vida hoy de lo que era antes. Pero me encantaría que entre ustedes 3 familias rompan los mitos que hay en relación a vivir viajando. Yo siempre, o sea, es muy frecuente que te escriban por redes sociales preguntando sobre eso o comentarios de personas que dicen, ah, claro, como son millonarios. Yo veo que el tema del dinero tiene que ver mucho con la mentalidad. Y yo he podido comprobar que hay muchas formas de hacerlo y hay muchos estilos y hay muchos, si se quiere decir, niveles en los que se puede hacer.
eh, porque nosotros tenemos una forma de viajar, o sea, nosotros viajamos normalmente en avión de un país a otro, normalmente vivimos rentando Airbnb en el lugar donde estamos. Y ese Airbnb tiene todo tipo de Airbnb, ¿cierto? Y desde Airbnb muy sencillos hasta Airbnb muy lujosos. O sea, la disponibilidad es de todo tipo. Entonces, cuando la gente dice, eh, ¿cómo lo hacen? Y uno se encuentra en el camino que es que hay mucha gente de todos los niveles haciéndolo, como lo decía ahorita Noé y la esposa, eh, se encuentra uno los que venden manillas, los que venden artesanías, los que o sea, y lo están haciendo. Entonces, como puede haber alguien súper top viajando siempre en primera clase y de los mejores Airbnb, también hay personas que de la forma más sencilla lo hacen. Entonces, esto no se trata de cómo lo lograste, sino de la mentalidad de cada familia, de cada persona que encuentre su propia ruta y su propia forma de vivirlo. Pero yo diría que esto es algo que está al alcance de todos. Hay algo que yo quiero agregar y es en lo que una de los que para nosotros es fundamental compartir con nuestros hijos y es el tema de la educación financiera, ¿cierto? Entonces, para nosotros es algo que no se da en el sistema escolar y para nosotros es muy importante que nuestros hijos lo aprendan. Entonces, yo creo, como dice Cami, todo está como en la mentalidad, ¿cierto? Y así como hay personas, dicen que si Warren Buffett o cualquier otro inversor o cualquier otra persona millonaria de un día para otro se queda sin dinero, o sea, en muy poco tiempo vuelve incluso a ser más millonario, o sea, mucho más de lo que era cuando se quebró, ¿cierto? Y también hay gente que con una mentalidad no de abundancia se gana la lotería y en menos de un año la desaparece, ¿cierto? Entonces yo creo que tiene que ver muchísimo con la mentalidad y la educación financiera que pueda tener la persona o la familia que lo desee hacer, porque los recursos están en todas partes y los medios están en todas partes. En nuestro caso, como somos una familia, nosotros somos emprendedores, ¿cierto? Y tenemos una compañía que funciona en remoto en Colombia. Y desde cualquier parte del mundo donde nosotros estamos, pues dirigimos, lideramos la empresa y las personas que están en Colombia, incluso trabajan también en remoto. O sea, hay personas que trabajan en nuestra compañía, una está en México y trabajan en diferentes ciudades de Colombia. Entonces, finalmente, y nosotros, pues digamos que somos los dueños de la empresa, pero los que están trabajando con nosotros también lo pudieran hacer. Yo les digo, salgan a viajar, pueden hacerlo desde cualquier parte. Pero muchos me dicen, no, y yo, pero si lo pueden hacer, está en la mentalidad. Y lo pueden hacer porque yo les digo, hubo uno que yo le dije, vete, y me dijo, ay, ¿y será que sí? Yo, pero ¿qué importa? Y se fue para Chile un mes y me dijo, estoy feliz porque lo pude lograr igual, y es empleado, ¿cierto? Entonces, es tan importante el tema de la mentalidad que eso o nos limita o nos apalanca. Sí, totalmente. Seguimos, tomamos la posta. Sí, es creer, es crear, ¿no? O sea, cuando algo lo querés hacer, creas todos los medios para que se logre, ¿no? Nosotros, o sea, mi sueño de vida siempre fue tener una familia donde tuviera un papá muy presente con los niños y como fuera, nos las ingeniamos. Y José, desde que nació ICAL en el año 2018, nos las ingeniamos y lo logramos. O sea, los dos somos, nos preguntan siempre, no en el viaje, cuando estamos parados en la ciudad, ¿a qué te dedicas? La típica pregunta. Y siempre respondemos que nos las hemos ingeniados para llevar un emprendedurismo en conjunto. A la vez, la paternidad, nos dedicamos primero a ser papás y mamás y además tenemos nuestro negocio. Yo un poquito soy más segurini, o sea, a mí sí me aterraba, siempre le dije a José, siempre yo entre el calculín de la programación de que nos íbamos a ir de viaje, le decía, José, nunca hay que dejar la chichi y la teta de la ciudad, porque la ciudad es la que nos da el negocio, qué sé yo.
Y un poco cuando salimos de viaje, ese fue como mi aseguramiento, o sea, de tener como mi base de la ciudad proveedora. Entonces, yo continué o sea, continuamos con los negocios de la ciudad, pero lo que es increíble es que donde mejor nos fue económicamente, financieramente, fue cuando viajamos, porque el gasto que tenemos se reduce básicamente a te podría llegar a decir un 15% versus el 100% que se gasta cuando tú vives en un estilo de vida fijo. En un estanque seguro. Sí, es increíble. O sea, si de repente, miren, les voy a decir como números. Si de repente en la ciudad, ejemplo, en México hablamos en pesos, 17 pesos es igual a $1. Si nos gastamos 100,000 pesos de vida fijos en la ciudad, viajando puedes gastarte 15,000 pesos. Lo que es increíble. ¿Por qué? Porque o sea, nosotros en el motorhome gastábamos en la gasolina, en la alimentación, y no podíamos comprar nada porque no nos entraba nada. O sea, yo iba a la feria y decía, ay, José, mira qué linda esa decoración. No, no nos entra. Es muy lindo, bueno, sí, ya. claro, es hermoso, pero tenemos que aprender a No apreciar, valorarlo, hasta proyectarlo en la mente de que es tuyo, porque no lo podemos No llevar. lo podíamos comprar. Entonces, los niños lo mismo, juguete, ay, qué pena, ¿dónde lo vamos No a te poner? cae en la maleta. O ustedes en la En maleta, la claro, sí, sí, maleta tal o en la cual. cajita, no se entra. Entonces, realmente lo que adquieres es lo realmente necesario, que es el alimento, donde ahí sí nosotros somos muy prioritarios de buscar productores locales, encontrar la calidad del alimento para nosotros hasta se elevó, porque no era ir al supermercado. Nosotros igual hace más de 10 años que no vamos realmente al supermercado a adquirir alimentos para el consumo, sino que vamos únicamente a productores donde no nos importa que tengan la categoría de orgánicos, sino al verlos ya entendemos que están trabajando en una economía circular donde no le meten pesticidas ni nada. Y increíble, o sea, la verdad que comíamos súper sano, fresco en el momento y realmente nuestro gasto era de un 15% versus el 100% de la ciudad. Claro. Sí, al tener tú un estanque o una jaula o una cajita de fósforo más grande, la quieres llenar de cosas, ¿no? Nosotros ahora lo estamos viviendo en persona, hemos hecho un stop después de, nosotros volvimos, o sea, hicimos viaje, volvimos a la ciudad, duplicamos nuestros negocios y dijimos, necesitamos naturaleza, pero no vamos a seguir, tenemos el motorhome ahora en La Paz, California, y vamos seguramente a retomar porque volvimos a hacer como la prueba. Estas cosas son las que te pasan viajando y del cuadrado, ¿no? Y al volver, decir, ay, vamos a volver a darle una chancecita a volver a vivir, y volvemos a encontrar que no hay nada mejor que estar como en rueda, viajando, conociendo, como que le intentás, ¿no? Como le decía, ay, regreso al lugar segurito, pero volvemos a llegar a la misma conclusión. O sea, como que ya saben, ¿no? O sea, Sí, hay sí. ¿Ustedes en este momento están dónde? Ahora estamos en Valle de Bravo, en México. Ah, ok. Sí. salimos de la Ciudad de México hace 3 meses y nos vinimos un poco al campo para entender un poco cómo está la onda del campo acá, y sí tiene sus cosas. Entonces digo, al final, José, realmente lo mejor es, porque ahí te empiezas a proyectar y compro un terreno y me empiezo y la construcción, y empiezas a ver las falencias que tiene la zona, la falta de agua, la mala administración del agua. No es que falta el agua, sino que se administra mal. Empiezas a ser un poquito más consciente, empiezas a ver las cosas, ya no idealizando estilos de vida que nosotros gracias a esto logramos como romper un poquito. Entonces lo vemos con otros ojos, o sea, igual que me imagino ustedes cuando llegan a los lugares, no es ir rápido a tomar una selfie al lugar donde todo el mundo se toma una selfie y salir corriendo. Nos tomamos más el tiempo, compartimos, miramos, vemos, sentimos, y en base a eso es como o nos quedamos más tiempo o nos movemos rápido, ¿no? O sea, como que al final ese, así como parte de la enseñanza. Sí, a nosotros Pero bueno. en Tailandia dijimos, no, aquí 9 meses, y cuando vamos yendo, 9 meses nos quedamos. Pero uno se va moviendo como va sintiendo. El lugar, sí. Si el lugar te hace quedar o te expulsa. Tal cual. Sí. Entonces,
básicamente a la pregunta, o sea, nosotros nos mantenemos justamente con eso, con nuestro emprendimiento, que lo podemos manejar remotamente y así es como lo podemos también ir haciendo crecer o también viendo otras posibilidades como emprendedor, ¿no? De llegas a algún lugar y empiezas a ver qué te puede servir de combustible para tu viaje, ¿no? Como tal. También sopesando mucho el tema de la calidad y el tiempo, o sea, sin perder por qué te saliste o porque estás haciendo algo diferente, ¿no? Sin perder el foco y dejando pasar oportunidades que de repente te ocupen mucho tiempo y te hagan volver a la misma jaula de antes, ¿no? Entonces, con esta nueva visión y teniendo como la jaula abierta es donde tomamos nuevas oportunidades y vamos viendo en el camino qué otras cosas nos van saliendo, ¿no? La mente es la que te haces, la mente es millonaria o la mente, nosotros sabemos, investigamos que el concepto de pobreza es la infertilidad, o sea, ser pobre es ser infértil. Sí, o si sea, lo buscas, en latín. sí, hasta Claro. en Wikipedia te sale que es ser pobre y es O sea, ser fértil. hay muchas veces que encontramos, en el viaje hemos encontrado gente que dice, no, mi humilde casa, yo soy pobre. Y digo, a ver, señor, ¿cuántos hijos tiene? 9. Ah, entonces usted no es pobre. Y tiene un huerto, y tiene gente que lo viene a ver, y gente que le regala cosas, o sea, no puede Eso ser. no O es sea, pobre. esto no es pobreza. Entonces, como que hay un concepto muy errado de lo que es riqueza, de lo que es ser pobre en nuestra sociedad. Yo creo que desde ahí también es otro base de la educación de hoy, de los pilares de ese miedo de que, ay, vas a ser pobre y por eso tenés que estudiar. Yo creo que la pobreza está en cuando tú tienes un estancamiento en un pensamiento y no sales de ahí. Cuando lo rompes, ya empezaste abriste una puerta de riqueza, De ¿no? abundancia, sí. Mm. Sí, sí, o sea, se transforma en algo ya abundante, ¿no? De repente, hasta Noé me lo dice, oye, tú estás acá haciendo cosas como si esto no se fuera a acabar. Pues, o sea, en mi cabeza creo que nunca se va a acabar. De repente, aunque no sea así exactamente, ¿no? Pero sí, vamos como con esa mentalidad, un poco más abierta a que podemos seguir generando cosas constantemente. Me gusta oírlos y también compartir eso. Tengo más conocimiento de Lalo y Tania y una de las cosas que me movían mucho cuando los conocí, estoy de acuerdo en las ideas que han compartido y justamente una de las cosas que creo que en la educación me mueve es las creencias y el cambio de paradigma y el cambio de creencia y moverte de un lugar y ver las cosas de otro lado. Y por eso fue que me fui a conocer a Lalo y Tania y cuando me decían, nosotros vivimos sin dinero. Y yo, ¿por qué? No que sea más fácil o más difícil, pero los escucho y entiendo esta parte. Cuando uno es emprendedor, también es como más sencillo en el sentido como poder sostenerlo. Y cuando los oía a ellos diciendo, a ver, siempre tienes algo que intercambiar, que trabajar, que... También dije, claro, o sea, nosotros cuando fuimos a Egipto con ellos, mi marido es productor musical, y entonces lo que hicimos fue en alguno de los, creo que en Luxor, un intercambio para quedarnos en un lugarcito. Entonces ellos hacían el video y Giorgio hacía la música. Y entonces creo que para nosotros y para los hijos era cambiar el chip y decir, hay 1000 maneras de hacer las cosas, ¿no? Y algo quieren decir, ¿no? Ahí, José. Ah, sí, sí, no, es que cada vez que atravesamos algún momento de repente de crisis, Pensamos en yo tengo Lalo. a Lalo y a Tania como Como punta de bandera. lanza, Sí. ¿no? Son mitotes, ¿no? O sea, yo digo, puta, si estos compadres han hecho de todo, ¿no? Y está bien, que deben pasar de todo tipo de cosas, ¿no? Que no nada es perfecto, pero Ellos no son puede ser, o sea, como súper valientes. Para claro, no me nosotros son puedes nuestros estar héroes. diciendo que es algo imposible cuando estos dos se fueron con 4 hijos, o sea, y Sin no, dinero. exacto, Sin y sin dinero, dinero, sin Y y dinero. sin saca. ser, o sea, sin tener una empresa que los respaldara como para darles... No, Eso exacto, está, no, ya, vamos como totalmente. por niveles, ¿no? O sea, Exacto. Colombia tiene su empresa, acá O nosotros sea, emprendedores también, sí, ¿no? sí. Y acá vamos al... Sí, se Y que titularon de magos por completo, o sea, Oye, bueno, una si a cosa. nosotros nos preguntan, o sea, si a nosotros nos hubieran preguntado al principio si nos imaginábamos que íbamos
a viajar o a vivir sin dinero, o sea, era algo que estaba totalmente fuera de nuestra conciencia, de nuestra realidad, y que además ni siquiera me hubiera gustado. Me orilló. O sea, ¿no fue planeado? No, no, ¿cómo crees? O sea, si a mí me dicen, o sea, yo cuando salí, o sea, por lo que nosotros nos tardábamos en salir es porque no ahorrábamos el suficiente dinero como para poder emprender un viaje de esta naturaleza. Hasta que llegó el momento que dijimos, bueno, con lo que tengamos. Pero nosotros dijimos, bueno, en el camino vamos generando, pero de pronto cuando sales a la vida, y pues yo era el administrador de empresas, Tania la decoradora, y de pronto estás en el camino queriendo ofrecer tus servicios de administrador y decoradora en Campeche o en Yucatán y que no sirven para nada en ese momento. Entonces, o sea, de pronto te encuentras, o sea, nosotros nos encontramos con la cruda realidad de darnos cuenta que éramos unos buenos para nada. Mira, o sea, que no servíamos. Yo era vendedora también, me gustaban mucho. Entonces yo decía, algo podré vender, lo que sea podré vender. Pero tuvimos que ingeniarnos en el camino, hacer publicidad. Decíamos, pues con el video hacemos un video promocional. Pero ni sabíamos grabar videos, ni habíamos estudiado, ni teníamos la más remota idea. O sea, no, si hubieran visto el video que entregamos la primera vez que nos dijeron que sí en el restaurante, o sí, sea, no, ahorita lo vimos. Nosotros nos vimos todos los videos. Nos podían decir que sí, o sea, era, o sea, lo que decíamos José y no al principio, fue de verdad el corazón del mexicano, porque nuestros videos eran una verdadera vergüenza. Pero claro, la gente nos decía, güey, está bien, está buena onda su proyecto, pasen y coman y el video me dan lo mismo, ¿no? Si lo suben o no lo suben en el Facebook, no es que me va a hacer la diferencia en mis números, ¿no? En mi publicidad ni en mi mercadotecnia. Luego también hicimos Espera, que creo que algo que queda en hueco para quienes estén viendo, no para nosotros de aquí, es este salto en el que ustedes, ya dándose cuenta que las profesiones que tienen no les están ayudando, comienzan ustedes a hacer intercambios y lo que les parece que es funcional es hacer videos para la gente como que sean como publicitarios para ellos y ustedes poder quedarse a dormir o a comer a raíz de eso, ¿no? O sea, como que el intercambio era, te hago videos. Claro. Cambio de alojamiento o un video a cambio de comida o de entretenimiento o de cursos y clases. Pero además de hacer los videos, también hicimos, o sea, fuimos agricultores, o sea, estábamos con los niños en un rancho arando la tierra y era parte del aprendizaje de los niños. Máximo. O pintando un hostal, o bueno, infinidad de cosas. Fuimos arquitectos, administradores, decoradores de interiores. Bueno, tú ahí, a ti te tocó estar ahí con Tania en Egipto cuando estábamos haciendo los videos y estuvo decorando un barco, ahí una había, o sea, pasamos por infinidad de cosas, pero el tema el tema del dinero, por lo que mucha gente dice que no se atreven, o sea, para nosotros fue como a ver, les vamos a demostrar a los niños que la abundancia no viene del dinero, viene justamente lo que ahorita estaba diciendo José, viene de una mentalidad y de tu pensamiento, y entonces de repente empezar a vivir una vida, o sea, cuando menos dinero teníamos es cuando mejor comíamos, porque si no hacíamos un video de un restaurante, literalmente no traíamos nada de dinero. Entonces, de pronto, la gente lo que podía ver de nosotros es que diario estábamos comiendo en los mejores restaurantes de México, quedándonos en unos lugares preciosos, en super hoteles, y todo era porque estábamos haciendo los intercambios, pero no teníamos dinero. Estoy harto de comer carnes y langostas, quiero unos chetos. Y les decíamos, es que no traemos para los chetos en el Oxxo, ¿no? Pero finalmente, conforme empezamos a avanzar y empezamos a cambiar de país y empezamos a ver que en otros lugares se podía hacer lo mismo, y entonces de pronto quedarnos sin dinero en España o quedarnos sin dinero en Marruecos o en Egipto, a ti te tocó en Egipto, que de pronto nos quedamos sin dinero y empezamos a hacer lo del intercambio para tener donde dormir, y luego ustedes se cambiaron de ciudad y nosotros nos quedamos haciendo videos en Luxor para una empresa que tenía barcos. Entonces estuvimos paseándonos por el Nilo 6 meses en unos barcos de arriba para abajo, en unos superhoteles, y la gente nos decía, es que de veras que tienen una vida de ricos.
Y lo que nosotros todo el tiempo les enseñamos a los niños es, a ver, nosotros no somos millonarios, pero somos riquísimos. O sea, somos de veras de las personas más ricas del mundo, porque lo que estamos viviendo y como estamos viviendo, solamente una persona muy rica puede vivir así, y nosotros nos vemos como una familia muy rica, aunque no tuviéramos un peso, aunque no tuviéramos un dirham. Para nosotros, el estar como familia juntos, el todos los días levantarme y tener a la mujer a la que amo, tener a mis hijos junto a mí, estar aprendiendo con ellos, estar creciendo con ellos, estar teniendo todas las aventuras que teníamos. Y además teníamos los mejores restaurantes, dormíamos en lugares padrísimos, teníamos unas aventuras inimaginables. Entonces, nuestra enseñanza a los niños era todo el tiempo, y sigue siendo al día de hoy, somos muy ricos. No, y aparte cuando tú te propones hacer algo y tienes el foco bien claro, de verdad que la sincronía y el universo y todo se te van abriendo los caminos para que tú puedas llevarlo a cabo. Entonces, como teníamos clarísimo cuál era el proyecto educativo y lo escribimos, pusimos los objetivos, decíamos lo más importante es la familia, los viajes, las experiencias, la tecnología y o sea, la abundancia y la riqueza la tenemos adentro. Y entonces de lo que se trata es que en cada lugar saque tu creatividad y puedas recurrir a los recursos que tengas en ese momento con tus habilidades. Entonces decíamos, no hay manera de que se nos atore porque en todos lados podemos hacer algo. En todos lados podríamos proponer alguna actividad. Eso iba a decir que una de las cosas que veo como en común de las tres familias tiene que ver no con la riqueza económica, sino con el miedo, o sea, no hay un miedo a avanzar y a ser conscientes, o sea, de que hay herramientas que cada familia tiene que se pueden desplegar. Ahí va, no voy a contar. Sí hay miedo, hay terror, o sea, el miedo existe totalmente porque está en nuestra genética. Lo que hay es como un salto del trampolín, donde cuando te vas a tirar de un paracaídas, decís, bueno, pero va a estar increíble cuando ya esté ahí volando, ¿no? Entonces ese miedo lo trasciendes, porque estás pensando en el resultado que vas a lograr. Pero el miedo está, por lo menos en nosotros, estuvo muy fuerte, o sea, porque al final es romper con todo lo que te enseñaron. Y eso es lo más interesante, romper con todo lo que te enseñan, porque esa es la manera en que tú saltas, o sea, a ver, no, me voy. Claro. Sí. No, y te escucho y agradezco porque creo que una de las cosas que nos pasa, yo soy como la traductora de todos los que van escribiendo porque tengo 13 años posteando información y hacen muchas preguntas, pero es justamente lo que sean en un inicio, ¿no? O sea, que todo lo que les pasa es bueno, o sea, nunca hay algo jodido. A mí a veces me gustaría también que contaran como los momentos difíciles, ¿no? O sea, porque creo que eso ayuda a los que no lo hacemos a decir, híjole, no fue tan terrible, híjole, sí, como lo que decimos de Lalo y Tania, si ellos pudieron, yo también puedo. Creo que hacen falta referentes no solo felices, sino como muy reales. Y esto que contaste existe el miedo, es verdad, ¿no? O sea, no es que no lo tengamos, solo elegimos aventarnos, transitar el miedo porque sabemos que más allá hay algo que es lo que nos convoca. Pero ¿sabes qué puedo decir? Que yo creo en mi caso que también he pasado por situaciones donde me da pavor, pero tal vez transitarlo sola o no me hubiera aventado o no sé qué hubiera pasado. Pero al tener a Lalo y a la banda de mis niños al lado, o sea, como que eso me da muchísima fuerza para atreverme a hacer las cosas. Siento que Lalo es un soporte impresionante y es lo que digo como que en las parejas World Schoolers es como el corazón del rollo, porque gracias a que tienes el apoyo del otro cuando uno se está bajoneando, es lo que hace que la familia no se venza. Oigan, Sí, no, a ver. Apoyo lo que dicen porque yo creo que el tema es no dejar que el miedo paralice, ¿cierto? O sea, con miedo y todo, hacerlo. Creo que ahí es donde está, porque pues todos tenemos miedo.
En nuestro caso, Guadalupe, nosotros tenemos 3 niños y Guadalupe, que es la de la mitad, es síndrome de Down. Entonces, decir, pues Guadalupe desde que nació, pues ha estado, digamos, como en terapia multisistémica, entonces que lea, que no sé qué. Irnos significaba que Guadalupe ya no tuviera fisio, no tuviera fono, o sea, era como irnos. Entonces, lanzarnos y pues bueno, ¿cómo hacemos con una fisio o una fono? Pues, o sea, no funcionaría igual, ¿cierto? Entonces, con ese miedo de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que Guadalupe, porque nosotros siempre ha estado que Guadalupe sea una niña muy funcional, muy independiente, entonces, ¿cómo lanzarnos a eso y dejar terapias y lo que todo el mundo o todas las mamás y los papás, pues como hijos que tienen hijos con algún grado de que no es discapacidad, pero con una capacidad diferente, pues queremos proporcionarles todos los medios, ¿cierto? Y la experiencia que tuvimos fue, bueno, vámonos. Y solamente para contarles es, Jacobo, que es el mayor, que tiene 12 años, y Francisco, que es el menor, que tiene 9 años, fueron casi los alumnos de ella en fono y en fisio. O sea, solo para decirles algo, estábamos en Sri Lanka y Guadalupe quería un celular de juguete. Jacobo se nos perdió 2 segundos y fue con plata de él, compró el celular. Y le dijo, Lupe, si tú aprendes a decir celular, te lo regalo. Y eso fue, o sea, yo les voy a decir una cosa, Guadalupe aprendió a decir la R perfecto porque quería lograr ese celular. Y eso fue en 3 días, o sea, en 3 días, y esa niña todo el día nos decía, celular, y él volvía y le decía, no, volvía a decir, es celular, y ella, celular, no, o sea, el mejor profesor y gratis que tuvimos de fono fue el hermano mayor. Me hago entender, o sea, son las cosas como que uno dice que naturalmente, si en familia enfrenta esos miedos, incluso puede tener mejores resultados. Y para contarles, como estuvimos en Asia 2 años, cuando regresamos a Colombia, Camilo y yo dijimos, bueno, llevémosla, que nos digan a ver si vamos muy mal, si perdimos a esta muchacha o qué fue lo que pasó estos 2 años. Entonces la evaluaron fisio, fono, le hicieron muchos exámenes y nos decían, lo que estén haciendo no lo vayan a dejar de hacer. O sea, está mejor que muchos niños que han estado en terapia durante tanto tiempo. O sea, díganos qué es lo que están haciendo. Y no ha tenido ni fono ni fisio. O sea, nosotros tomamos la decisión de sacarla del colegio y de todas las terapias, pues porque nos fuimos a viajar. Entonces uno dice, con miedo y todo hay que hacerlo porque pueden salir mejores resultados que si uno se hubiera paralizado. Yo quisiera complementar algo con respecto a lo que proponía Alejandra, que es qué es lo malo, o sea, cuáles son los retos, cuáles son las dificultades que se presentan, porque sí, uno tiene esa tendencia a como estar viviendo esa experiencia, estamos inmersos en esta aventura que nos trae grandes beneficios, entonces uno naturalmente como que minimiza de pronto esas dificultades, esos retos que se presentan en el camino. Y frente a eso yo quisiera mencionar cosas. Por ejemplo, cuando hablamos ya del tema educativo, o sea, cuando hablamos de board schooling, estamos hablando de educación, estamos hablando también de viajes y de las situaciones que se te presentan durante el viaje. Entonces, hay de todo tipo. Y otra cosa que no podemos dejar aparte, lo que pasa en la familia. O sea, somos seres humanos que llevamos conviviendo mucho tiempo juntos y eso trae unos grandes beneficios, pero no podemos dejar a un lado que también somos seres humanos con emociones y con situaciones y que no somos parejos todo el tiempo. Nosotros no somos de buen humor y sonriendo las 24 horas del día todo el mes, sino que hay picos y son situaciones que no solamente entre la pareja ocurren, sino también con los temperamentos y las formas de ser de nuestros hijos.
Entonces, en primer lugar, desde el punto de vista de la educación, nosotros tuvimos que aprender a desescolarizar nuestra mente, porque nosotros sí fuimos educados en un sistema educativo como lo conocemos. Entonces, nuestra mente, aunque hemos tratado de desescolarizarla y de pensar de una forma diferente, siempre nos ocurre que desde el interior nos vuelve a llamar y se nos vuelve a poner en la mente un estrés porque nuestros hijos no están aprendiendo lo que nosotros decidimos que tienen que estar aprendiendo. Aunque conscientemente lo decimos, no, es que, a ver, estamos fluyendo de esta forma y queremos que aprendan según sus pasiones, según sus intereses, según lo que nos va mostrando y nos va proponiendo esta vida en World Schooling, pero a veces nos viene, pero porque esto no está aprendiendo esto, no está leyendo tanto como yo quisiera, o no están con tanto interés en unos temas que para nosotros son fundamentales. Entonces, esa yo creo que es una lucha permanente de luchar contra nuestra propia escolaridad, nuestra mente escolarizada. Entonces, por ese lado quería mencionar eso. No sé qué tanto resuene en las otras familias que están aquí hablando con respecto al World Schooling. En situaciones de viaje, no siempre estamos en lugares VIP, no siempre estamos con salud, a veces estamos en lugares tan maravillosos, pero me siento mal porque me cayó un virus y esos tipos de cosas afectan. Entonces no siempre todo el tiempo el viaje es un paraíso y como también he escuchado en personas es la vida, es que sí, vivir viajando. Como hay veces que escucho en familias que van en motorhome, que no siempre estamos parqueados frente a la playa viendo el mar, sino que hay veces nos tocó parquearnos en otro lugar que de pronto la vista no es tan bonita. Entonces, eso es que para nosotros ha sido una gran riqueza y un gran aprendizaje en familia y es el tema de la actitud. O sea cual sea la situación a la que nos está exponiendo esta vida en World Schooling, en viaje, esta vida en viaje, pues la actitud es determinante para poder tener la mejor respuesta frente a lo que está pasando. Yo recuerdo casas maravillosas, pero también recordamos huecos donde nos ha tocado meternos porque no había otra disponibilidad o porque también la caja estaba aporreada por esos días. Recuerdo que en Filipinas Ay, no, las paredes eran verdes limón. Las casas eran horribles. En la India nos tocó meternos en un hotel, en un barrio horrible que no tenía ni ventanas ese cuarto donde nos tocó meternos como 2 o 3 noches. No, y yo salí a caminar y era ese caos de la India, pero en un barrio maluco, ay, ¿cierto? No era, ay, salgamos a ver árboles, no, era salir a ver ruido y a ver indios y a ver el caos. no, Eso, no. entonces no siempre es, pero es la actitud la que siempre que tenemos que estar luchando y apoyándonos unos a otros para que nosotros tengamos la mejor actitud frente a lo que haya y que nuestros hijos también. Y el tercer tema que mencioné es la relación, o sea, para nosotros la familia es fundamental. Nosotros somos un matrimonio que nos hemos interesado mucho en la vida matrimonial y eso no significa que la relación siempre está bien. O sea, tenemos que también mencionar las crisis de pareja. Matrimonio que no tenga crisis no es un matrimonio o no ha sido un matrimonio El probado. oro se prueba en el fuego. El oro se prueba en el fuego. Y cuando estás en este estilo de vida, esa crisis matrimonial, donde esos momentos donde no querés estar ahí, donde no querés hablar, donde no querés, o sea, hay incomprensiones, pero estás junta, o sea, no tienes, como en otro estilo de vida, tienes a tus amigos cerca o a la familia cerca o me voy para tal lugar, ¿no? Estás ahí continuando en esa dinámica de tu familia. Y eso es algo que hay que considerarlo, que es difícil en algunos momentos, pero que hay que saberlo sobrellevar y saber resolverlo desde un punto de vista, digo yo, muy interno y después volver a encontrarse.
He mencionado dificultades, espero que la haya gustado, Alejandra. Camilo, gracias. Sí. Yo creo que hay una frase que para nosotros y aplica para todo, como para lo que dice Cami, y es cuando llegamos o tenemos una situación o llegamos a algún lugar que no nos gusta o hay que comer algo que no nos gusta, hay una frase que nosotros le decimos a los niños y bueno, es lo que hay y con la mejor actitud, ¿cierto? O sea, siempre les decimos, llegamos a un lugar y yo, es lo que hay con la mejor actitud, nos tocó, o sea, esto es lo que hay, porque es que uno no se puede quedar peleando con lo que hay, o sea, si eso es lo que hay, bueno, entonces lo que sigue de aquí en adelante es la mejor actitud, ¿cierto? Entonces, y eso nos pasa, es el marido que hay con la mejor actitud. O sea, es lo que hay. Con esto hay que salir a triunfar. Esto fue lo que hay, hay que salir a triunfar con esto. Sí, o sea, yo creo que la actitud es muy importante, ¿cierto? Y cambia la perspectiva. Oigan, gracias a todos. Yo feliz de seguir compartiendo, solo que sé que cada uno está en distintos países. Ha sido largo y también sé que los niños andan cerca y no necesitan estar con ellos. No sé las dinámicas familiares. Hay muchos temas que se nos quedaron y que a mí me encantaría continuar, pero no me gusta abusar del tiempo ajeno, entonces los invito feliz a que otro día organicemos como una segunda parte. Tampoco quiero que nadie se quede con algo que quiera compartir. Si hay algo que tengan ganas como para hacer el cierre, yo de lo que escucho y que lo veo en las tres familias, habla de conexión, una conexión muy profunda familiar, de esto que decía María Victoria, ¿no? O sea, como la actitud lo veo en las tres familias, que creo que es algo muy importante, es cómo vamos a decidir enfrentar las relaciones, las situaciones, los momentos. En las tres también puedo ver esta parte de cómo tenemos que trabajar con nosotros. O sea, el tema educativo no es como cómo educan a los niños, sino uno, que es una palabra que usó Lalo en algún momento, que es hacerse responsables de la educación de los niños, y que también lo decía Noé en algún momento, era tomar la educación y elegir, ¿no? Hacerse cargo de. Y puedo ver también el tema como de romper creencias, los miedos, y aventarse a probar cosas distintas y animarse sabiendo que quizá lo de pues uno puede pensar mil cosas de lo que va a pasar en el viaje, pero no lo vas a saber hasta que lo viajas. Y creo que eso, o sea, lo que veo en todos es pues una conexión muy fuerte familiar, donde uno tiene que aprender a lidiar, como en la vida cotidiana, las batallas o los encuentros o las risas, pero que veo que se hace de una forma como más amorosa, y que creo que también los hijos van aprendiendo justamente, no solamente de todo esto que yo comparto con Camilo. Yo siempre desestructuro a mis hijos, pero mi peor pelea soy yo misma, ¿no? O sea, esto de hay que ser libres, y luego veo que hacen lo que quieren, digo, ay, 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 ay. Bueno, pero yo me callo porque yo lo propuse. Y creo que ese Mira, yo para cerrar, me gustaría decir, no sé si las demás familias llegan a la misma conclusión, que con este estilo de vida, como que es un viaje interior y de conocimiento de ti mismo muy cañón. Entonces, una vez que te aprendes tú a autorregular, a conocer, a ver tus miedos y a todas tus virtudes y todas tus sombras y ver cómo las transformas, como que ya empiezas a ver la vida de otra manera, y a veces los problemas que yo veía antes como que eran gigantescos, ahora digo, no es para tanto. O sea, obviamente tengo que echarle ganas, pero ya no me azoto tan fácilmente como me azotaba en mi vida tradicional, donde todo estaba cómodo, fácil, y donde lo único que tenía que hacer era armarla de tos por cualquier tontería. Sí, y yo un aportecito respecto porque al final yo creo que esto es posible cuando está la unión bien entre la pareja, hasta solo también, ¿eh? O sea, si lo haces solo, el viaje como mamá soltera o papá soltero con hijos, es a veces como que dan ganas, como decía acá Cami, de dónde voy, ¿no? O sea, si me llevo a discutir con mi pareja o lo que fuera,
Lo que es importante es contemplar que todos los, en México les dicen una mala palabra, no la voy a decir, pero todos los problemas, que empieza con P, ¿no? Todos los problemas que tengas con esa pareja, lo vas a repetir con todas las parejas que siguen. Entonces, lo ideal es siempre tratar de resolver esa situación en tu presente, porque ese es un trauma o es alguna herida que te quedó ahí dando vueltas de chiquito. Y esto es lo mismo con uno mismo. Si tenés un problema de falta de paciencia, muchas veces el viaje te va enseñando con simbología. O sea, yo veía una hormiga. ¿Por qué me apareció una hormiga acá? Iba al librito, la paciencia. ¿Por qué me está apareciendo un escarabajo? O sea, como que a veces también si estás atento al viaje te va dando señales, ¿eh? O sea, una vez estaba buscando una serpiente que decían que era famosa y tenía terror porque mis chicos eran chiquititos y ¿cuál es la serpiente? Un día me aparece la serpiente con pájaros alrededor. Yo digo, la serpiente emplumada, ¿no? Y empiezo a investigar. ¿Qué quiero decir? Son todas cositas de señales. El viaje, además del World Schooling y de todo esto, es una aventura de la vida que realmente todos los seres humanos deberíamos hacer, porque al final estamos muy cómodos en esta cápsula que creamos y nos olvidamos de algo que es muy importante, que es el milagro de la vida. Y el milagro de la vida, de estar acá presentes, mira, se me pone la piel súper chinita, no sé si se ve, es que es un milagro la vida. Entonces, todos los líos que se arman en el viaje, la convivencia con tu pareja, la falta de paciencia que por ahí viene de tu mamá, de tu papá, de tu abuela, de tu bisabuela, que está genética, es trabajar, 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 trabajar. Al final dicen que pareciera desde afuera que no estás trabajando, pero es un trabajo tan supremo, porque no es solo el trabajo de mantener y ver cómo juntamos para el restaurante, como hicieron los chicos, sino es un trabajo interior súper profundo, como decía Talia, ¿no? Entonces, este como que es el último aporte. Siempre en la vida, hagas lo que hagas, es muy fácil tirar la toalla y decir, bueno, ya está, corto, me divorcio, me separo. O corto y ya volvemos a la vida normal. Pero al final, la dicha, el milagro, el hacer valer, honrar la vida, como dice una canción, es eso, ¿no? Aventarse, sacar miedos y adelante. Sí, y va muy unido con lo que dijo Tania, ¿no? O sea, que sí, que todo este rollo parece ser que lo hacemos por nuestros hijos y cuando estamos inmersos estamos nosotros educándonos, nosotros sanándonos, nosotros, o sea, ahí puliendo todo, porque en realidad, pues sí, nos llega y es algo, un trabajo interior, pero durísimo, pero bien en la oscuridad y tenemos ahí enfrente a nuestros hijos que decimos, bueno, sí, me aviento y voy porque quiero que también esto aprendan de mí, ¿no? Que al final no soy perfecto, que no hago las cosas así por ser el papá, todo está perfecto y todo está bien, sino que también que vean esa parte y cómo salimos adelante. Y es algo que es una educación indirecta, tácita, que ya existe ahí y que tenemos que aprender a verla, ¿no? Y que en la escuela no te enseñan a ser mamá ni papá, pero si tus hijos están viendo, digamos, casi todo el tiempo cómo mamá y papá están, cómo se la luchan, cómo la viven, al final es una realidad más real, ¿no? Que el tiempo que por ahí estás todo el tiempo trabajando y llegas a la noche y no te vieron y no viste. Entonces, nosotros también somos como una generación que estamos viendo el trabajo de la paternidad en persona y también transmitiéndoselas a nuestros chiquitos, ¿no? Chiquitas. Ujú. Va, ya. A mí me encanta con lo que están cerrando. Si alguien más quiere decir algo, me gusta muchísimo todo esto que están diciendo. Lalo, vas. Pues mira, yo ya para terminar, te quiero agradecer muchísimo, Ale, por estar creando estos espacios y estar hablando del World Schooling y estar queriendo compartir esto con personas, con todas las familias que te están siguiendo, porque lo que nosotros vemos de este lado, o sea, todo lo que están diciendo, lo que acaban de decir José, Noé, Tania, sobre este crecimiento interno, yo le podría llamar hasta espiritual, que cada uno de los que estamos haciendo esto, por lo que estoy viendo, pues es una constante, nos estamos metiendo en una transformación total de vida y vemos que es súper positiva y vemos que los niños que están saliendo de estas familias que estamos haciendo esto son niños
que traen otro chip en la cabeza, que son súper amorosos, que son más comprensivos, que ahorita lo que nos estaba diciendo Camilo, explicándonos toda la situación con Guadalupe, o sea, de pronto o sea, mejoró infinitamente por el simple hecho de estar en el seno de su familia llena de amor, en lugar de estar en una institución ahí metida donde quién sabe quién los está educando, ¿no? Entonces, pues que para nosotros ver que una nueva familia entre a esta modalidad y de pronto saque a sus hijos y empiece a educarlos y se mete en este viaje de transformación interna en pareja, individual, en familia, pues lo único que veo es que se están generando mejores seres humanos, más conscientes, más amorosos. Y bueno, si esto se sigue compartiendo a través de ti, a través de todos los que estamos aquí, pues para nosotros es una gran satisfacción ver que esto que nosotros empezamos hace tantos años con muchas familias, poco a poco está generando que otras familias vivan esta transformación para convertirse en mejores personas. Yo voy a hacer aquí el cierre contándoles que esto es la primer charla ya oficial, así como del World Schooling, el vuelo de la mantarraya, el mundo es tu escuela. Estoy haciendo justo junto con Tania y Lalo, bueno, más con Tania ahora, todo un programa, porque a veces hay, o sea, así como hay familias viajeras que están en Japón, Tailandia, ¿no? Lo que decía en un inicio, puedes empezar viajando en tu ciudad, comenzando como en tu inmediatez. O sea, creo que los saltos se van haciendo paulatinos para algunos, para otros como son más aventados. Y la propuesta para mí es como ser esa ventanita que comparta la información de qué es lo que pasa, que las mamás o papás que tengan miedos puedan escuchar a otras familias que ya lo han hecho, que puedan ver a otros chicos. La historia que nos cuentan de Guadalupe me encanta y a mí me encantaría platicar en algún otro momento todo ese universo, porque oigo muchos papás con muchos miedos, ¿no? Que es como, y no lo haría porque tengo la terapia, y no lo haría, en fin. La invitación es, les voy a dejar el link para que puedan compartirlo, para que podamos seguir conversando las 3 familias, bueno, las 4 familias juntas, o que podamos tener distintas conversaciones, y que esta charla queda como trunca, porque también una de las cosas que es muy importante, que es como de las preguntas habituales, y lo dejo aquí para que se vea el continuará, es, siempre dicen que los chicos que están en homeschooling, world schooling, son chicos que no son muy sociables, que no saben socializar más y que no tienen estructura. Entonces, me encantaría invitarlos para que nos reunamos otro día y podamos abordar estas conversaciones. Cuenta con los López Palacio. Y a todos, gracias por su tiempo, porque si estoy empezando, está difícil. Bueno. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, muy fuerte. Gracias. Me da mucho gusto verlos. Gracias. Gracias a todos. Bye.